estudiando en Ecuador sobre el buen vivir. Y antes de empezar a hablar, yo misma quisiera que escuchen la voz de qué consideran los ecuatorianos que es el buen vivir, el ecuatoriano común, el ecuatoriano de la calle, qué dice sobre el buen vivir. Veámoslo en un video muy cortito. El buen vivir es el recuperar la humanidad. El vivir en paz, más que todo con uno mismo, con el prójimo y con los que nos rodean. Portarse bien con los amigos. Tener una vivienda propia. Buen vivir es lindo y gusta jugar. La amistad, qué lindo que está ahí, aunque ni se come. Hacer deporte, estudiar, cumplir mis metas, mis sueños. Gozar de los beneficios que nos brinda la naturaleza. No hacer mucho humo en los carros. Tener sobre todo salud, para poderme sentir bien y vivir bien. Amanecer bien, con ánimo, con fuerza. Vivir feliz así con mis padres, con mis madres. No pelear. Que podamos vivir en paz. Compartir y respetar ideas. Estar cerca de los papás, poder visitarlos. Estar jugando con mis hermanos, jugar con mis primos, ir a visitar a mi abuelita. A convivir de una manera equitativa. Felices todos, en armonía. Que nos traten a todos por igual. Así entendemos los ecuatorianos y ecuatorianas lo que significa para nosotros el buen vivir. Así lo ha entendido también el gobierno nacional, como la satisfacción de nuestras necesidades para alcanzar una vida de calidad para todos y todas. El buen vivir también significa sentirnos incluidos, es decir, vivir en un lugar donde las libertades, capacidades y oportunidades se amplíen y florezcan en beneficio de negros, indígenas, mestizos, hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas, donde todos vivamos en paz y en armonía con la naturaleza y donde día a día se fortalezca nuestra riqueza cultural. Bueno, esto como un preámbulo para que podamos conectarnos un poquito a esta idea del buen vivir y cómo se ha difundido muy fuertemente en el Ecuador. Hace tan solo 10 años el buen vivir lo debatíamos, nos reuníamos a conversar sobre el buen vivir en grupos muy pequeñitos, ¿no? En las comunidades indígenas, en algunos intelectuales, pero ahora el buen vivir ha pasado casi a ser un signo del país, ¿no? Un símbolo de lo que es una patria nueva, una patria que está soñando, una patria que está haciendo un nuevo camino al andar. ¿Cómo se dio este cambio que de pronto el buen vivir pasa a ser parte de los sentidos generales de la población? Y se dio, digamos, como un proceso muy fuerte de cambio profundo del país. Y si analizamos qué significa cambiar el mundo, diríamos que cambiar el mundo es también pensarlo y concebirlo de otra manera, desde otras perspectivas, desde nuevas epistemologías y otras sensibilidades. Si nos planteamos otras formas de entender el mundo, si no nos planteamos otras formas de entender el mundo, difícilmente podremos transformarlo. De ahí la necesidad imperante de conjugar teoría y práctica en los actuales momentos que vive la humanidad. Boaventura hace una reflexión, Boaventura de Sousa Santos, respecto a la teoría y a la práctica, y dice, para una teoría ciega, la práctica social es invisible, y para una práctica ciega, la teoría social es irrelevante. El gran desafío es que podamos conjugar teoría y práctica, alimentarnos de la teoría, pero esta además estar muy vinculada a la práctica social, a las realidades que vive nuestro continente, de manera que puedan converger pensamiento y acción, concebir el mundo de otra manera y también transformarlo cotidianamente
desde perspectivas liberadoras tan presentes y muchas veces tan olvidadas en la historia de nuestra América querida. En los últimos años, nuestro continente ha sido un espacio privilegiado para la creatividad, la iniciativa social, la generación de pensamiento desde el sur. Surgen nuevas utopías, nuevas ideas movilizadoras para enfrentar los grandes desafíos que tenemos como humanidad. Una de estas ideas es precisamente el buen vivir. Lo primero que nos surge, la primera pregunta que nos surge cuando hablamos del buen vivir es: ¿qué es el buen vivir? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Es un concepto? ¿Es una nueva epistemología? ¿A qué nos referimos? ¿Es una idea? Y este es un debate que aún no está resuelto, pero desde la perspectiva nuestra planteamos que el buen vivir es una idea movilizadora, es decir, es un gran sueño, una utopía que nos permite articular voluntades hacia un nuevo horizonte de sentidos. Yo personalmente me opongo a tratar de encasillar al buen vivir dentro de un concepto. Creo que no es un concepto y que no debe ser un concepto, porque nos parece que eso es encuadrarle en otra epistemología, en la epistemología de la ciencia moderna, y eso significaría desbaratar la enorme riqueza y las múltiples procedencias y orígenes del buen vivir. Por eso creemos que la mejor forma de definirlo es hablar de una idea movilizadora. Una idea movilizadora que nos cuestiona el mundo tal y como está concebido, que cuestiona esta civilización a la que hemos llegado como humanidad y que nos propone una sociedad distinta, una civilización diferente, concebida también desde la diversidad. Al definir el buen vivir como una idea movilizadora, también queremos decir que es una utopía, que es un sueño a alcanzar. No es un punto de llegada, es un punto no es un punto de partida, es un punto de llegada. Es un horizonte de largo plazo que nos permite caminar, como bien lo decía Galeano al definir la utopía. Galeano nos decía: ¿qué es la utopía? Caminas un paso y la utopía está 2 pasos más lejos. Caminas 5 y estás 5 pasos más allá. Pero entonces, ¿para qué nos sirve la utopía? Y Galeano nos responde: pues la utopía nos sirve para caminar. Y eso es el buen vivir. El buen vivir nos permite caminar, nos permite hacer cosas distintas, nos permite imaginarnos el mundo de otra manera, nos permite caminar hacia ese sueño de una sociedad distinta que tenemos por delante. Esta idea ha estado presente en el pensamiento de la humanidad durante miles de años. Los pueblos indígenas, no solamente los pueblos andino-amazónicos, sino casi todos los pueblos indígenas del mundo, tienen un concepto similar o parecido al summa causai, en idioma quichua. En el Ecuador, estas palabras, summa causai, fueron mal traducidas, se las tradujo como buen vivir. En realidad, summa causai en quichua es algo más que buen vivir. Significa la vida plena, la vida en plenitud. La palabra sumac en quichua es el superlativo de bueno, es la plenitud. La vida en plenitud es una idea que cada día convoca a más y más gente y multiplica sus sentidos. El buen vivir ha pasado de ocupar un lugar marginal en el pensamiento
a convertirse en una de las grandes utopías del mundo contemporáneo. Es decir, ha pasado a enraizarse socialmente. En el Ecuador, el buen vivir es el eje estructurante de la Constitución. Dejó de ocupar un lugar marginal en el pensamiento colectivo para ser posicionado como el principal referente de la política pública del país. Es una idea que está en construcción, pero ha logrado ser instalada socialmente. En términos de construcción de contrahegemonía, esto es un logro impresionante porque vamos caminando hacia ese cambio de mentalidades. Para entender este proceso de cambio, quisiera realizar un análisis diacrónico, una suerte de historiografía de cómo se posiciona políticamente esta idea en el Ecuador y cómo van cambiando los sentidos y significados al nutrirse del pensamiento de una diversidad de actores sociales y políticos y desde la propia praxis política. En el primer programa de gobierno de la Revolución Ciudadana, en el año 2006, ya se menciona al buen vivir, pero con una idea totalmente distinta a la que ahora tenemos 8 años después de ejercicio de gobierno. La idea del buen vivir surge básicamente como un cuestionamiento al concepto de desarrollo, pensado como el progreso sin fin, como la acumulación sin fin. Se cuestiona el carácter evolucionista y lineal de esta concepción de desarrollo, que desde el pensamiento hegemónico establece que solo hay un tipo de sociedad ideal al que los mal llamados países subdesarrollados deberíamos llegar. Un solo mundo posible que tiene como referente el modo de vida de las sociedades del norte. Una forma de vida que además ha entrado en una crisis profunda. Creemos que podemos construir otros referentes, basados en nuevos valores, otras formas de relacionarnos con el mundo. Creemos que la vida debe ser el centro de nuestra preocupación y nuestro quehacer, y no el capital. Entonces empezamos a plantearnos otra forma de concebir el mundo a partir de esa crítica a la visión del desarrollo. Esto podría llevar a pensar que el buen vivir es el no desarrollo, la negación del desarrollo, y no es así. El buen vivir plantea el cambio permanente en las condiciones de vida de la gente con nuevos referentes. Tenemos una perspectiva histórica en nuestra matriz conceptual y sabemos que las sociedades siempre cambian, felizmente, para bien o para mal, pero siempre estamos en un proceso de cambio. Tampoco negamos el crecimiento. El buen vivir no es el crecimiento cero, sino que cuestionamos que el crecimiento sea la única medida para considerar si una sociedad está cambiando positivamente. El buen vivir se nutre de lo mejor del pensamiento universal, de múltiples culturas. En el caso de los pueblos quichuas indígenas andino-amazónicos, el summa causai alude a la vida en plenitud e implica un proceso de múltiples relaciones. Primer tipo de relaciones entre los seres humanos, donde el tema central es la recuperación de la vida en comunidad. El capitalismo ha ido rompiendo esas lógicas comunitarias y nos ha transformado en individuos egoístas, en confrontación, en lucha y en disputa con otros individuos. Esa es la lógica de la competencia
el darwinismo social, en el que solamente sobrevive el más fuerte. ¿Quién es el más fuerte? El que tiene más dinero y tiene más poder. Cuando hablamos del buen vivir, hablamos sobre todo del carácter comunitario de la vida social, de la posibilidad de relacionarnos de una forma distinta entre los seres humanos. En segundo lugar, el buen vivir también nos plantea un nuevo tipo de relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Y esto implica pensar nuevas formas de producción y nuevas formas de consumo. En el momento en que nos vemos como parte de esa naturaleza y como parte de ese mundo, tenemos que cuestionar necesariamente esta lógica depredadora de los bienes naturales. Y en tercer lugar, el buen vivir nos plantea una relación distinta de los seres humanos con el tiempo y con el cosmos. Este es un tema muy profundo en el pensamiento de nuestros pueblos ancestrales quichuas. Entre los pueblos indígenas existe una noción distinta del tiempo y también por eso el cuestionamiento a ese tiempo lineal, a ese tiempo progresivo que está detrás de la concepción tradicional de desarrollo. En la lógica indígena tenemos una concepción circular del tiempo, donde los momentos van y vuelven. El futuro no está adelante, porque al futuro no lo puedo ver. Yo no sé qué es lo que me va a pasar mañana, pero sí sé, sí conozco, sí recuerdo qué me pasó ayer. Lo que yo veo, lo que yo miro es mi pasado. Y es el pasado el que me da toda la fuerza para poder enfrentar esa incertidumbre, eso que no conozco, que es mi futuro. Entonces, dentro de esa concepción circular del tiempo, la idea del buen vivir nos plantea una relación distinta con nuestros ancestros, con nuestros abuelos, pero también con nuestros hijos y con nuestros nietos. Y esto, trabajado desde una perspectiva de traducción cultural, como la que propone Boaventura de Sousa Santos, significa tener responsabilidad intergeneracional, fundamental en la construcción de la sociedad del buen vivir. Pensar que lo que hacemos ahora tiene también consecuencias futuras y que heredamos un mundo que viene de atrás. En síntesis, el buen vivir nos impulsa, primero, a construir lo comunitario y lo social frente a esas visiones fragmentarias, economicistas y mercadocéntricas del desarrollo. Se nutre de lo mejor del pensamiento del mundo, porque ha sido un anhelo de la humanidad, no solamente durante siglos, sino durante miles de años atrás. Y desde la tradición epistemológica y filosófica de Occidente, también tenemos algunas ideas semejantes al buen vivir en varios filósofos. Por ejemplo, en las reflexiones sobre ética y política de Aristóteles, se plantea la felicidad como el fin último del ser humano. Para Aristóteles, solamente podemos alcanzar la felicidad cuando tenemos una polis feliz. Es decir, la felicidad no se puede alcanzar individualmente, se alcanza desde el sentido comunitario, social. Vemos de esta manera cómo el buen vivir ha sido un anhelo de la humanidad y como tal es imperativo construir esta nueva civilización. En el caso ecuatoriano, en el proceso constituyente hubo aportes significativos desde construcciones
también occidentales del pensamiento, como por ejemplo el ecofeminismo, que nos invita a pensar en una relación distinta entre el ser humano y la naturaleza, desde lo que ha sido una perspectiva patriarcal de organización de la sociedad y cómo las mujeres hemos sido también consideradas naturaleza. Cuando hablamos del buen vivir, hablamos sin duda de perspectivas emancipatorias, que también nos llevan a repensar las relaciones entre hombres y mujeres y romper también las lógicas patriarcales que organizan a nuestras sociedades. Decíamos al inicio que el buen vivir es una idea movilizadora y está en permanente proceso de construcción y de resignificación. Y es importante ver cómo ha ido esta trayectoria de resignificaciones en el Ecuador. Cómo fueron cambiando las ideas con el paso del tiempo alrededor del buen vivir. Y les comentaba que en el año 2006, por primera vez en la historia del país, en un documento público de carácter político, se plantea la idea del buen vivir. Aparece en el programa de gobierno de un movimiento político, el movimiento político del actual presidente, Alianza País. El programa de gobierno del movimiento Alianza País 2007-2010 habla del buen vivir en armonía con la naturaleza, bajo un respeto irrestricto a los derechos humanos, como una de las bases programáticas para construir el Ecuador que soñamos. En este documento no se define al buen vivir, ni se le relaciona con la idea quichua del summa causae. Se lo relaciona simplemente con la armonía con la naturaleza y con generar las bases para una sociedad incluyente con la participación de sectores que tradicionalmente habían sido excluidos. Y cito el documento. Dice: pensamos en todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, particularmente en los sectores populares, en los desposeídos, en los marginados, pero no solo como sujetos pasivos, sino como protagonistas en este proceso de cambio, para que desde ahora puedan adueñarse del presente y sobre todo de su futuro. Esto es lo que se dice sobre el buen vivir en ese programa de gobierno en el 2006. Una vez que el presidente Correa asume el gobierno, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo presenta al país en el año 2007, un año más tarde, su primer Plan Nacional de Desarrollo. Ojo, el desarrollo, veamos el concepto, ¿no? Y en ese tiempo todavía no se lo llamaba Plan Nacional del Buen Vivir, después pasa a llamarse Plan Nacional del Buen Vivir y ahí también se da un cambio conceptual. Y por primera vez en un documento ya de Estado, del Estado ecuatoriano, en el programa, en la planificación de 4 años, aparece el término buen vivir. Por primera vez en un documento estatal público aparece el término buen vivir y paradójicamente aparece para definir al concepto de desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2007-2010 define el desarrollo, ojo, estamos definiendo el desarrollo, no estamos definiendo el buen vivir, de la siguiente forma, y cito: entendemos por desarrollo la consecución del buen vivir. Vemos cómo vamos, o sea, bueno, no vamos a hablar de desarrollo, vamos a hablar de buen vivir, pero el desarrollo es el buen vivir. Es interesante, ¿no? Ver cómo van cambiando las concepciones. Entonces repito la cita: entendemos por desarrollo la consecución del buen vivir
de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza, y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El buen vivir presupone que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen, de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno, visto como un ser universal y particular a la vez, valora como objetivo de vida deseable. Nuestro concepto de desarrollo nos obliga a reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros a fin de posibilitar la autorrealización y la construcción de un porvenir compartido. Aquí vemos que ya aparecen algunos elementos de lo comunitario, social, algunos elementos de la relación con la naturaleza. Sin embargo, todavía el concepto de desarrollo pesa de una manera gravitante. Todavía en el año 2007 no nos atrevemos a erradicar esa palabra del vocabulario. Todavía estamos ahí en la ambigüedad entre desarrollo y buen vivir. Fue en el proceso constituyente donde emerge el tema del buen vivir con muchísima más fuerza. Y es ahí donde empieza a dotársele de nuevos sentidos. E implica un cambio total en términos del pensamiento en el propio Estado. Un verdadero cambio de mentalidades, de las concepciones que guían la generación de la política pública. Y veamos un poquito cómo ha ido cambiando estas concepciones. Yo diría que una de las cosas bien importantes a propósito de lo que se decía aquí en la inauguración es que el buen vivir no es posible en una sociedad capitalista. Capitalismo y buen vivir están peleados a muerte. Actualmente vivimos en una sociedad capitalista y por eso la construcción de la sociedad del buen vivir es nuestro gran desafío. El buen vivir está ligado a la construcción de un nuevo proyecto de socialismo. Y ahí también nos toca sacudir un poquito nuestras mentes, porque cuando decimos socialismo, nuestra mente nos lleva a lo que fue el socialismo real, a lo que ha sido históricamente el socialismo en la humanidad. Y el buen vivir supera en mucho también a esa práctica del socialismo, sobre todo en lo que se refiere a la relación con la naturaleza, sobre todo en lo que se refiere al cuestionamiento, a ese planteamiento de que debemos alcanzar el máximo desarrollo de las fuerzas productivas, ¿verdad? Que es una de las premisas fuertes del socialismo real. El buen vivir cuestiona también eso, pero el buen vivir no se puede alcanzar en una sociedad capitalista. Debemos construir un nuevo referente de socialismo para poder alcanzar. ¿Por qué en una sociedad socialista? Porque el buen vivir, como ya lo dijimos, parte de esta noción comunitaria de la vida social. Y el buen vivir, en la sociedad del buen vivir no es posible que haya inequidades. En la sociedad del buen vivir no se pueden tolerar las profundas desigualdades que ha generado la sociedad capitalista. No se puede tolerar aquellas lógicas depredadoras de acumulación del capital y estas deben ser reemplazadas por nuevas formas de producir, de consumir y de relacionarnos con la naturaleza. Entonces, en primer lugar, el buen vivir implica construir una nueva estructura económica. Hay que crear las bases materiales para la sociedad del buen vivir y eso implica repensar
nuestras relaciones de producción. En el Ecuador nos hemos planteado el cambio de la matriz productiva, que nuestra economía deje de ser una economía primaria exportadora y que se base en el único bien que tiene la humanidad, que es infinito, en el único bien que al compartirse no escasea, sino que se multiplica. Este bien es el conocimiento. Pretendemos construir la sociedad socialista del conocimiento. Pero este cambio de la matriz productiva, desde el planteamiento del buen vivir, nos plantea cualquier cantidad de desafíos. Un desafío: ¿cómo vamos a promover nuevas relaciones de producción con otras formas de consumo? Otro desafío: ¿cómo hacemos que en este proceso de cambio del patrón productivo, de la matriz productiva del país, no vuelva a ser tremendamente concentrador y nuevamente excluyente y generador de desigualdades? Entonces, el buen vivir implica unas nuevas bases materiales y es importante que vayamos pensando y que vayamos construyendo estas nuevas bases materiales. En el caso de la Constitución, en el Ecuador se planteó ese cambio y pasamos, digamos, en términos de concepción, de ser una economía de mercado. El Ecuador ya no es definido en la Constitución como una economía de mercado, sino como una economía social y solidaria. Y así estamos definidos en la Constitución, pero en la realidad todavía el sistema económico no es social y solidario. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar, más allá de la declaración de la Constitución, que es importante porque nos da un horizonte, nos dice por aquí vamos a caminar, pero cómo hacemos para pasar de esa sociedad de mercado a esa sociedad social y solidaria? Esto es una tarea en construcción y sigue siendo una tarea en el que convergen la economía pública, la economía del mercado y la economía popular y solidaria. La construcción de este nuevo sistema económico es uno de los desafíos más grandes que tenemos para los próximos años. Otro gran desafío que nos plantea la Constitución tiene que ver con los derechos de la naturaleza. El Ecuador es el primer país en el mundo en el que se reconoce derechos a la naturaleza. ¿Qué implica que la naturaleza tenga derechos? ¿Qué implica para la acción pública? ¿Qué implica para la acción privada que la naturaleza tenga derechos? ¿Cómo vamos operativizando estos derechos? ¿Cómo vamos planteando esto para el desarrollo de la norma constitucional? Y yo diría que hay un tercer campo importante en la Constitución relacionada con el buen vivir, que es el campo justamente de los derechos. Se parte de una nueva concepción de Estado, donde el Estado ya no es un Estado de derecho, como suelen ser todos los estados en todas las constituciones. En el caso ecuatoriano nos definimos como un Estado constitucional de derechos y justicia. Y esto es un cambio muy fuerte en términos jurídicos y también en términos de derechos. Primero, porque las garantías constitucionales se aplican directamente. Cualquier persona en el Ecuador puede apelar directamente a la Constitución sin tener una ley secundaria. Entonces, si yo siento que se me ha violado un derecho, puedo pedir justicia directamente apelando a la Constitución y sin necesidad de que haya una ley que regule eso que yo estoy reclamando. Después se amplían las garantías. Y antes las garantías eran garantías judiciales, las garantías que tenía el sistema de justicia.
Ahora, con el Estado constitucional de derecho, las garantías son normativas, o sea, yo puedo apelar a una ley o a un reglamento o a una norma, son jurisdiccionales, pero además son de política pública. Entonces, cualquier persona puede demandar a una política pública si está violando sus derechos, si está violando la Constitución. Y este es un cambio importantísimo porque la política pública pasa a garantizar derechos. Otro de los temas importantes relacionados con el buen vivir y con los derechos es el tema de la integralidad de los derechos. La vida concebida como un todo indivisible. La noción de integralidad se hace efectiva en la Constitución del Ecuador al no establecer jerarquías entre los derechos, superando aquella visión que los tipologizaba en derechos fundamentales, derechos económicos, sociales y culturales, los de segunda generación, y los derechos de tercera generación, los derechos colectivos. En la práctica, al separar y jerarquizar los derechos de esta manera, el pensamiento liberal lo que hizo es apuntalar un sesgo individualista y deshacer el eje social que cruza los derechos. En la práctica, esto llevó a la existencia de derechos fundamentales y derechos secundarios. Algunos que sí se debían cumplir porque eran los fundamentales y otros que eran adjetivos y que los cumpliremos algún día cuando las condiciones nos permitan. Y justamente esos derechos adjetivos fueron los derechos tan importantes como los derechos colectivos, los derechos de los pueblos indígenas o los derechos económicos y sociales que cuestionan profundamente el orden establecido. Detrás de esta concepción de jerarquizar los derechos está la vieja discusión del liberalismo entre libertad e igualdad, en el que la libertad termina teniendo prioridad sobre la igualdad. Esta arbitraria jerarquía ha sido un obstáculo para que la mayoría de la humanidad disfrute de una vida plena y se ha concretado en una defensa de la libertad en detrimento de la justicia entendida como igualdad, que fue el punto medular de la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Entonces, la Constitución ecuatoriana rompe con esta concepción e enfatiza el carácter integral de los derechos al reconocerlos como interdependientes y de igual jerarquía. Los derechos civiles pasan a ser considerados derechos de libertad, planteando una nueva noción de libertad como no dominación, que se divorcia de la visión liberal. No existe libertad si no existe mayor igualdad entre las personas, los pueblos, las comunidades y las nacionalidades. La libertad social de ninguna manera puede ser entendida como la suma de libertades individuales, pues la libertad de una persona siempre está condicionada por sus propias circunstancias. Por ejemplo, una persona pobre, para una persona pobre la libertad de escoger entre estudiar o trabajar es esta elección no tiene posibilidades de elegir. No existe libertad para elegir, porque está condenado a tomar una de las dos opciones por sus propias condiciones, ¿verdad? De ahí que la lucha por la libertad es también la lucha por la igualdad. Otro avance es que además de las personas se considera sujetos de derechos a las comunidades, a los pueblos, las nacionalidades, a todos los colectivos y también a la naturaleza.
Se sustituye la noción de grupos vulnerables por grupos de atención prioritaria, desestigmatizando a las personas y generando un horizonte de igualdad en la diversidad. Para concluir, diríamos que la idea del buen vivir genera enormes desafíos para el campo educativo, pues muchos de los valores del buen vivir entran en conflicto con los valores actualmente vigentes y que son reproducidos por el sistema escolar. La educación debe responder a un modelo de sociedad deseable, aquella que se quiere construir. Por lo tanto, no puede ser neutral o independiente. Esto implica dejar de importar acríticamente concepciones que no responden a los sueños emancipadores de América Latina. Y esto no es solamente un ejercicio académico, es sobre todo un ejercicio político. La educación es parte indispensable de la transformación social que se quiere producir. La educación es productora de subjetividades, de conocimientos, de formas de construir la verdad. Y usando términos de Foucault, la educación participa en la definición de por dónde pasa la frontera entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo normal y lo anormal, lo admisible y lo inadmisible socialmente. De ahí la necesidad de transformar profundamente los sistemas educativos en nuestro continente. Para concluir, diríamos que la idea movilizadora del buen vivir permite generar respuestas a los principales problemas contemporáneos de la humanidad. Siendo una idea milenaria, es absolutamente vigente en el mundo actual para conducir la vida de nuestras sociedades al futuro y generar una nueva perspectiva civilizatoria. Hacemos una invitación a todas y todos para que sigamos construyendo estos nuevos horizontes de sentido y que podamos transformar la vida de los seres humanos en esta casa de todos, que es nuestro planeta, que es de la humanidad. Muchas gracias.